A propósito de la Serie Mundial que se está realizando entre los Dodgers y Tampa, por lo menos ganamos anoche. Para Orlando Sampaio, pues tenemos que recordar lo que sucedía con los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles, de los cuales éramos o de un lado o del otro seguidores cuando éramos estudiantes del Colegio de Barranquilla para varones. Ahora se está dando esta serie, en estos momentos va empatada, un juego ganado por los Dodgers que abrieron, el siguiente ganado por Tampa, en donde vale la pena destacar el hecho de que los latinoamericanos son figuras destacadísimas. Por ejemplo, está Julio César Urías, quien acaba de romper el récord de otro mexicano célebre de las grandes ligas como Fernando Valenzuela. Y está también Aroserena. Hay dos cubanos. Entonces, en representación y Aroserena. Quique Hernández también. Todos estos latinoamericanos, fíjense la importancia de los latinos en los Estados Unidos. Están siendo protagonistas en estos momentos de esta serie. Y lo fueron también con los Yankees y con los Dodgers, cuando nosotros escuchábamos los partidos, aprovechando que se había en el año 47 ya inventado los transistores, y para el 54 ya se produjo el lanzamiento de los radios transistores, y nosotros nos llevábamos nuestro radiocito allí para la clase, y allí escuchábamos los partidos, y el profesor González o el profesor Osorio, que era el de castellano, por lo menos en el caso para mí, estaban dando más aficionados. Nos poníamos en la fila de atrás, cerca de la puerta, de la segunda puerta, que todos los cursos tenían 2 puertas. Entonces nos poníamos cerca de la segunda puerta allí con nuestro radiocito transistor a escuchar el partido de los Yankees y de los Dodgers. Claro que ya veníamos nosotros oyendo el preámbulo. Los que vivíamos en la parte de abajo, por ejemplo, yo que vivía en la calle Caldas, frente al Parque Almendra, allí en el edificio del italiano, el escultor Emilio Moraz, pues yo me iba a pie, y si era con la bicicleta, pues colgaba el transistor ahí para ir oyendo el preámbulo. Yo no atravesaba, si iba a pie, por el Cementerio Universal, ese desierto del Sahara, que al mediodía, si usted iba para las clases de la tarde, era bueno, abrasador, era tremendo, impresionante, pero nosotros no lo aguantábamos porque, bueno, íbamos para nuestro amado Colegio de Barranquilla y nuestras clases, e íbamos a vivir el partido allí mientras el profesor dictaba la clase. Buenos días, Jaime. Esos recuerdos nos vienen a propósito de esta serie mundial en la cual los latinoamericanos siguen siendo pues unas grandes estrellas. Y a propósito del transistor que tantas alegrías nos dieron, pues fíjense ustedes que primero eran esos radios grandes, gigantescos, con unos tubos ahí, que cuando llegaba el técnico a arreglarlo, sacaba el tubo y estaba el tubo todo gris, un tubo gigantesco. Y había sí una especie de radio móvil, pero era especialmente la que utilizaba el ejército, en fin, pero eran radios muy grandes y también necesitaban unas baterías gigantescas. Entonces eso era posible para ese tipo de actividades, aunque ellos después lo fueron mejorando. Pero para nosotros fue una bendición porque podíamos disfrutar de esas transmisiones, dar despliegue enorme a nuestra afición y a nuestro seguimiento por los Yankees o por los Dodgers de Los Ángeles. Yo, por ejemplo, era fanático de los Yankees. En estos momentos, en esta Serie Mundial, podría decir que estoy en la tribuna viendo el partido allí porque no están los Yankees. Hace 10 años, hace ya 11, van a ser 11 años que están en capa caída. Perdieron a propósito con Tampa. Y están en mora de ofrecernos algo bueno, ¿no? ¿No es así, Orlando? Pablo, cuando termines, yo quiero agregar unas cositas ahí en la historia del béisbol colombiano. Cuando tú termines. Sí, bueno, yo realmente solo quería hacer referencia a esto de los transistores, de los radiotransistores, que nos permitieron a nosotros disfrutar esos partidos de Grandes Ligas y muchas otras cosas, ya la música y todo, iba con nosotros. Y destacar el hecho de los latinoamericanos, que han sido siempre grandes estrellas del béisbol en los Estados Unidos. Por eso decimos que Estados Unidos tiene una deuda
ya veo, una deuda con los latinoamericanos porque hemos contribuido en todos los frentes. Hemos contribuido en el béisbol de grandes ligas, hemos contribuido con el trabajo, con la producción de cítricos y de frutas y de verduras en buena parte de los Estados Unidos. Hemos contribuido con nuestro trabajo, en fin. Yo creo que merecemos un futuro como el que presagiamos que será de una participación muy importante en las elecciones, en la decisión de los gobernantes y en los destinos de ese gran país. Y creo que nos lo merecemos por todo lo que hemos hecho. Y volvemos ahora pues a lo que está sucediendo en estos momentos. Los protagonistas de la Serie Mundial entre Tampa y Dodgers pues son sin lugar a dudas los latinoamericanos. Claro que pues lógicamente hay un aporte, una participación de jugadores de los Estados Unidos, pero en fin, ese aporte nuestro es valioso y es importante también. Ahora sí que, Orlando, danos la oportunidad de escuchar lo que tú tienes en relación con este tema del béisbol. Bueno, un poquito de historia. El béisbol llegó a Colombia en 1897. Llegó a Cartagena. Parece que unos estudiantes cartageneros que venían de los Estados Unidos trajeron el béisbol. El béisbol fue atraído a Cartagena por un estudiante residente en Panamá. Recuerdo que Panamá en ese momento era Colombia. Eduardo Ramón Paso. Llegó un 20 de julio, se jugó el primer partido en la Plaza del Cabrero, en Cartagena. El primer latinoamericano que llegó a la Gran Carpa no fue el primero en los Estados Unidos, sino el segundo latinoamericano. Fue Luis Castro, de Cali, nacido el 12 de noviembre de 1876. El 12 de noviembre fue cuando él empezó a jugar. Él estudiaba en el Manhattan College y por un error lo identificaban a él como venezolano. Inclusive decían que era hijo del dictador Cipriano Castro. Hasta cuando un periodista venezolano, Juan Bené, si ustedes se acuerdan de él. Famoso. Sí, yo me acuerdo de Juan Bené, ¿sí? Él hizo una investigación durante 13 años. Él inclusive fue a los documentos del Manhattan College para saber la verdadera identidad de él y se dieron cuenta que él no había nacido en Medellín, sino en Cali. Él llegó a las grandes ligas como segunda base, pero solamente jugó 3 meses, porque él era bueno con la manilla, o sea que agarraba bien, pero era muy débil con el bate. Luis Castro jugó 42 juegos, batió para 2.45 y 143 turnos al bate. Pegó un jonrón y 45 carreras empujadas. Él empezó como pitcher. Ahora les tengo un datico aquí de los beisbolistas más famosos que llegaron a Colombia en la época del 48. La temporada duró, la primera temporada se formó con 4 equipos, los Indios de Cartagena, el Torices, en Barranquilla existía el Filta y otro equipo que se llamaba Argos, que después se convirtió en el Willard. El campeonato duró hubo 10 campeonatos, de los cuales los Indios ganaron 7. El Filta ganó 1, el Argos, el Willard ganó 1, el Vanitor 1 y 1 el Torices. Los principales jugadores que llegaron a Colombia, el más famoso de todos, Diomedes Olivo, que le decían Guayovín Olivo, jugó en el Filta en la temporada del 48 al 49, jugaba en el San Luis en 1963. Gooden Rich jugó en el Vanitor, era un pitcher, jugó en la temporada del 55-56, después fue estrella de los Boston.
Otro de los más famosos, Brooks Robinson, llegó al Willard, era un tercera base, jugó en el Baltimore. El más famoso de todos, Tito Francona, jugó en el Willard, era un primera base y pertenecía a los Milwaukee. Tito Francona vino 2 veces a Colombia, después vino para el Banito. Otro famoso, Danny Morejón, llegó al Banito, era jardinero del Milwaukee. Ahora, en la época moderna, Centerfield. sí, en la época moderna llegó Glenn Davis. ¿Se acuerdan de Glenn Davis? Un gran tornero del Baltimore. Después llegó César Fielder a los Indios en 1984. Otro de los grandes famosos que vino aquí a Barranquilla, Vladimir Guerrero, de los Tigres a los Tigres de Cartagena en 1904. Otro famoso, Maglio Ordóñez, llegó a los Vaqueros de Montería. Shane Robinson a los Toros de Cincelejo. Alfredo Marte de los Leones. Bueno, y ahí está mi historia. Jim McDonald, que jugó en el Willard también. Oh, sí, hay muchos. Llegó Jim Gentile a Baltimore, que jugó en las grandes ligas. Bob Nelson, y también de los criollos Chito Miranda y Justico de Ávila, y luego Rocky Núñez. Claro. Rocky Núñez, centerfield del Willard. Ingram, que era pitcher y cuarto bate. Ingram del Willard. Ahora les tengo un dato curioso. En 1918, Tom Rogers, pitcher de los Nashville, en Florida, que ganó 24 juegos. Él tenía una bola, pero muy rápida. Y había un bateador que se llamaba Johnny Dodge. Recibió un pelotazo en la cara y murió en los camerinos del béisbol. Y después a los 3 días de golpear a ese muchacho, estaba tan apasionado y tan agobiado que jugó con todo y tiró un juego perfecto a los 3 días. Los jugadores que llegaban de latinoamericanos, casi todos eran shortstop y nada más había uno en cada equipo. El shortstop era el preferido porque eran buenas manillas, pero no bateaban. Oye, Zampayo, ¿quién puede recordar de ustedes el jonronero más famoso que tuvo la República Dominicana? Un morenito, Sosa, mejor. Sosa. Sosa, sí. Sosa, Vive en Chicago. Lo que pasa con Sosa, estuvo con Roger Maris. Domingo, video. Video. Roger Maris y Sosa tuvieron una temporada de ensueño donde metieron batieron un récord de jonrón. Pero yo creo que Roger Maris y Sosa no eran de la misma época. De la época de Sosa, ¿no? No eran de la misma época. No, Sosa es por ahí de la década del 90. Exacto. 90. Él estaba con uno de los Atléticos de Oakland, que era primera base, uno alto y grueso. Y él vive en Chicago. Me equivoqué, sí, pero de todas maneras había uno que ese año fue famoso. Maguire, el de Oklahoma. Vale la pena destacar, bueno, y hay que hacer esa sesión con todos los latinoamericanos que han hecho historia en las grandes ligas. Y recordar también, por ejemplo, a Edgar Rentería. Edgar Rentería dijo una vez una frase que es muy importante y decía cuando pegó el hit que le dio el título a los Marlins, dijo: yo me olvidé del estadio, me olvidé de mi familia, me olvidé de mis amigos, me olvidé de cerca o enfrente. Y me concentré en lo que iba a hacer únicamente, en ese bateo preciso. Fue un bateo magistral, métrico, a donde debía ser para anotar. Yo a propósito del béisbol colombiano,
Como les decía, estaba hablando con José Nieto, ahí está en su libro Orígenes del béisbol profesional colombiano. Yo les voy a enviar el link para aquellos, porque me parece que Orlando había mostrado interés en conseguir ese y otros libros, y para los que quieran les voy a enviar el link si están interesados en comprar el libro de José Nieto sobre orígenes del béisbol profesional en Colombia. Queda pendiente nuestra reunión en donde hablemos de todos los destacados de las grandes ligas. Pero hay que hablar también. Oye, uno de los mejores de esto era Tony Pacheco. Ah, sí, aquí sí. Y no Todos esos jugadores los manager de la selección Colombia. Y no nos olvidemos de Luis Aparicio, que era bien bueno. Había Roberto Clemente. No, y ese el señor todo de los Boston. No, Joaquín, el cartagenero Joaquín Desapareció. Gutiérrez. Iba a ser una obra social, ¿no? Oye, pero el más grande parece ahora es el que está jugando en los Yankees. Orchela. Sí. Pero es tercera base. Es el más grande de todos. Bueno, Sampaio, como tú dijiste. No. Orchela es un gran Podemos decir jugador. que los Yankees casi que dependen exclusivamente de Ursela, ¿no? Lo que hace el man es que el fildeo no lo hace nadie, es el mejor fildeador. No, oye, no le podemos dar ese mérito a Urshela porque él es un jugador joven, nuevo. Mejor dicho, necesitamos ver con el correr del tiempo cómo se manifieste. Exactamente, porque falta mucho terreno por recorrer todavía. bueno, No, pero lo que ha hecho en poco tiempo es una vaina, pero en tercera base eso no lo hace nadie, man. Oye, hay que hablar del fútbol, el gol ese de Luis Díaz, es un gol de Maradona, ¿ustedes lo vieron? Sí, señor, yo lo vi. Oye, Yo me vi casi por parte de todos los partidos ayer. En Europa está ocurriendo lo que nunca nos imaginamos que podía suceder. Colombianos estrellas en los giros, en el Giro de Italia, en la Vuelta a España, en el Tour de Sí, Francia. es verdad. Colombianos brillando en el fútbol de Europa. Es decir, eso no hace algunos hasta en el tenis. años nos podíamos imaginar que eso podría suceder. Y está sucediendo, está ocurriendo. Hasta en el tenis tenemos tenemos campeones mundiales ya de Wimbledon. Bueno, el doble, eso de los muchachos estos del doble, pues, ¿no? Boluñita sí no tenemos a nadie. Ni en trompo. En trompo. Estamos para terminar esta sesión. Yo quiero dar una ligera explicación de la guayabera blanca que estoy luciendo en el día de hoy, porque es un homenaje al gran maestro de la lectura de noticias, de la narración del béisbol y del boxeo, Marcos Pérez, quien habría cumplido 101 años este 20 de octubre. Yo tengo el orgullo de cumplir el mismo día, el 20 de octubre.